Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan, que nos siguen a través de este medio, Busco en Ti Radio Online. Recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Tania Rodríguez, bueno, nueva en el día de hoy. Gracias, Tania, por su tiempo, gracias por su dedicación, gracias por su esfuerzo. Sabemos pues que vienes a enriquecernos con todo lo que el Padre te da para que nos transmitas, así que te damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Ay, muchas gracias, Jorge. De verdad agradecida con Dios por este tiempo y porque sé que va a ser un tiempo de edificación y de que además quiero compartir que este tiempo es el resultado de oraciones que había estado haciendo anteriormente al Señor y es una respuesta de parte de Dios también para mi vida y muchas gracias por la invitación. Bueno, Tania, iniciemos entonces con el segmento, con el tema de hoy. Muchas gracias, Jorge. Pues sí. Muy bien, gracias. El segmento del día de hoy se llama Escuchar con el corazón. Y pues bueno, antes de iniciar me gustaría que oremos dando gracias a Dios por su misericordia, por su amor y porque nos permite cada día poder conocerle más y porque nos permita ir más a profundidad en Él y en su amor. Amado Dios, te damos tantas gracias por tu amor. Queremos bendecirte, como lo hizo el salmista. Bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Hoy te bendecimos, te glorificamos y te pedimos, Señor, que podamos tener un corazón receptivo, entendido, Señor, de tu palabra y que haya en nuestro corazón el deseo y el anhelo de conocerte cada día más. Ponemos este tiempo en tus manos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues bueno, para iniciar esta plática me gustaría hacerte una pregunta bastante interesante que es, ¿alguna vez has estado en una sala llena de ruido, donde todas las personas hablan al mismo tiempo y no sabes a quién escuchar, si el que está al lado, atrás, enfrente de ti, o aún con la persona con la que estás conversando y tratas como de poner atención y escuchas todos los sonidos por todos lados? Bueno, y de repente escuchas una voz muy suave que ni siquiera tal vez no gritó, pero que pronunció tu nombre y inmediatamente reconociste esa voz. ¿Por qué reconociste esa voz? Bueno, porque era una voz conocida, alguien, una voz que se te hizo familiar, una persona con la que tienes relación cotidiana y que inmediatamente sabes que es tal vez tu mamá, tu papá, tu hermano, tu esposo, tu amigo, en fin, ¿no? Una persona que es conocida para ti. Exactamente lo mismo pasa cuando tratamos o cuando escuchamos la voz de Dios, ¿no? Escuchamos la voz de Dios porque además le conocemos y le ponemos atención a la voz o a las palabras que Él nos dice. Entonces, me gustaría que vayamos justamente a Isaías 55:3 y aquí el Señor nos da una invitación, nos hace más bien una invitación a todos nosotros donde nos dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David, ¿no? Entonces, es una invitación, pero además es una promesa de parte de Dios. Nos está haciendo, podemos observar más bien tres puntos. El primero, inclinad vuestro oído, ¿no? O sea, pon atención. Dos, ven. Y tres, oíd, ¿no? Y vivirá nuestra alma. Entonces, en este versículo podemos encontrar aquello que el Señor anhela de nosotros y aquello que nos está invitando a que seamos más bien, que vayamos a la acción, que no solamente escuchemos, sino que le sigamos, como lo hizo con Pedro, ¿no? Cuando lo vio que estaba pescando y le digo, sí, le dijo, sígueme, y Pedro lo siguió. Exactamente lo mismo está diciendo aquí en este versículo, escuchar activamente para tener vida, ¿no? Tania, pero yo ya estoy vivo, ¿no? ¿Qué vida voy a tener? Pero dice que nos va a dar vida a nuestra alma, al interior de nuestro corazón.
que nos va a despertar a las realidades de quién es Él, ¿no? En Lucas 8:10, en este contexto, los discípulos le estaban preguntando a Jesús por qué les hablaba en parábolas a las personas a las que estaba dando el sermón. Este versículo me encanta porque dice, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces, ¿quiénes escuchaban la voz de Dios? ¿Quiénes entendían lo que Jesús estaba hablando? Sus discípulos, personas cercanas, ¿no? Los que estaban allí con él todos los días, reconocían su voz y sabían, ¿no? Lo que el Señor decía y además lo entendían. ¿Por qué? Porque le ponían atención. Y había otro equipo de personas, otro grupo de personas que aun cuando estaban con Jesús, él tenía que desmenuzarles la palabra, ¿verdad? Para que pudieran entenderla, porque digamos, al escuchar la voz de Dios, no era tan fácil que pudieran ellos discernir o entender la palabra. Y me encanta porque en el Salmo 107 versículo 20 Jesús dice, Dios dice, Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Entonces, dice que la palabra de Dios te salva y te libra de la muerte. ¿De cuál muerte? Interna, de la muerte espiritual. Te vivifica y te da vida porque despiertas a su conocimiento y entonces puedes conocer lo que el Señor te dice en medio de todas las circunstancias que puedes atravesar. Tribulación, preocupación, angustia, ansiedad, ¿no? O aún en medio del orgullo también escuchas la voz que el Señor te está diciendo, ¿no? Lo que te está hablando, te está diciendo tal vez, oye, si hay un resentimiento en tu corazón, perdona a esa persona. O quizá estás padeciendo de depresión o de miedos y el Señor te dice, no temas, yo estoy contigo, ¿no? Hasta el fin. Es esa voz la que debemos aprender a discernir. ¿Qué voz realmente estoy escuchando y qué voz realmente voy a seguir? Si es mi voz, si es mi propia voz, ¿no? Si yo estoy hablándome internamente y digo, no, pues a lo mejor no entiendes o no sabes o me ofendo, pues estoy siguiendo esta voz, pero lo que el Señor te dice, sigue mi voz, escúchame, pon atención y vivirás. ¿Por qué? Porque te voy a dar un nuevo entendimiento de lo que yo pienso realmente de ti y de los planes y de los propósitos que yo quiero para tu vida. Y no solamente un entendimiento a nivel humano o lo que tú crees o lo que tal vez en el camino de tu vida estas voces que vinieron a ti te hicieron creer que eras, ¿no? Y lo aceptaste. Ahora, Tania, ¿cómo escucho la voz activa, ¿no? O sea, ¿cómo puedo decir si estoy escuchando la voz de Dios? Primero, necesitamos tener un corazón humilde y receptivo como el Señor Jesús. Jesús en Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Ser humilde, dice, manso y humilde de corazón. ¿Y qué significa manso? Bueno, manso, encontré algunos sinónimos y quiere decir dócil, apacible, sumiso y suave, ¿no? O sea, calmar, estar calmo, estar tranquilo, no empezar en contiendas, no tratar de justificar mi acción, no estar buscando siempre tener la razón, estar tranquilo, quieto. ¿Y qué es humilde? Humilde, el sinónimo quiere decir sencillo y recatado, ¿no? Me gustaba mucho al investigar esta palabra que viene del hebreo, bueno, más bien el significado del hebreo es anav, que dice humildad en el sentido de modestia y mansedumbre. Ujú. De latín también, que dice que a su vez proviene de tierra. Dice humus, que significa en el latín tierra, y quiere decir permanecer abajo. O sea, no estar queriendo estar por encima de, inclusive a veces nuestras propias acciones o respuestas a lo externo, a veces se manifiestan cuando queremos estar arriba de alguien, ¿verdad? Porque queremos tal vez que se haga lo que nosotros pedimos,
porque tal vez no queremos perdonar a esa persona que nos hirió, nos lastimó y decimos, no, yo no lo voy a perdonar, que Dios lo perdone, ¿verdad? Y yo sigo viviendo en esa amargura y precisamente por eso el Señor dice, si escuchas mi voz, si me oyes, me sigues, vas a tener vida. ¿Por qué? Porque va a haber, decía, descanso en tu alma, vas a dejar de estar en esas peleas constantes con el exterior o con tu mente o contigo mismo, porque te puedes dar cuenta que entonces en ti no está la respuesta. En tus fuerzas, quizá quisieras tal vez inclusive mm, venganza, ¿no? Que algo le pase a esa persona que me hirió o me lastimó. Pero no es así. El Señor dice, a ver, tranquila, tranquilo, o sea, vamos a ser humildes, vamos a ser mansos, o sé humilde y sé manso y escúchame, perdona, ama, eh, sé una persona que no está peleando constantemente con con el exterior. A eso se refiere. Y me encanta porque el Señor nos está invitando nuevamente a que vayamos a Él, a la fuente de vida, ¿no? Él es el agua de vida y que si bebemos de Él no vamos a tener sed. Él nos está invitando a esto todos los días, que nos limpiemos de aquello que tal vez nos lastima o de aquello que tal vez creemos que no nos lastima o de acciones que pensamos que no dañan a otra persona, pero que dice, oye, escucha, ¿no? Entonces, dice también la palabra que el tesoro del Señor está escondido solo para los que le buscan. No lo hace, eh, a veces cuántas ocasiones pasa que dices, yo leí la Biblia y no entendí nada, ¿no? No le entiendo, no sé lo que quiere decir. Entonces, aquí podemos darnos cuenta cómo a veces no tanto es que no entendamos, sino que no reconocemos la voz del Señor. No sabemos realmente, lo leemos y lo podemos entender o lo podemos leer como un libro que ya pasó, lo terminaste, leíste una parte y no comprendiste lo que el Señor estaba queriendo decir. Pero dice que los secretos Jesús no los guarda para porque no quiera que los descubramos. Por el contrario, quiere que vayamos y escudriñemos su palabra y digamos, em, somos íntimos, solo para los que le buscan, solo para los que le siguen, están allí los secretos de la palabra. Ahora, si tú eres niño, ¿verdad? Oye, Tania, yo soy niño, a mí no me importa, no sé, tal vez esté un niño escuchando en este momento. Yo no sé nada, yo sigo viviendo mi vida. Bueno, si tú eres un pequeñito, pues Jesús te habla y quiere también que escuches su corazón de amor, de compasión, ¿verdad? Para ti. Si eres adolescente, ¿no? Los adolescentes actualmente están invadidos de muchas voces de las redes sociales, de las críticas, de las opiniones externas, están formando un carácter, una forma de ser y de repente todas estas voces pueden llegar a atacar, ¿verdad? Allí la mente y decir, ahora, ¿quién soy? Pero el Señor Jesús dice, escúchame a mí y voltea a ver mi rostro. Y si somos adultos, ¿verdad? Que ya tenemos a veces otro tipo de situaciones de nuestra vida cotidiana, y no dejemos de ser discípulos. Un discípulo es aquel que se deja guiar y enseñar por el maestro y que podamos seguir anhelando buscar de los secretos de su palabra. Y hoy me gustaría que por un segundo, por un momento, un minuto, cierres tus ojos y busques, ¿no? Al Señor y le preguntes, ¿qué estás hablando el día de hoy a mi corazón? ¿Qué estás diciendo el día de hoy? Estás dando palabras de consuelo, quizá, ¿no? Estás buscando tal vez dirección y el Señor te está dando dirección, pero por esas preocupaciones cotidianas no estás viendo hacia dónde el Señor te está guiando, o quizá te quiere decir, estoy contigo en medio de las circunstancias, no te desesperes, todo llega a su tiempo, o quizá te está diciendo, perdona, perdona y veme a mí y sígueme a mí y no seamos como la persona que que se describe en Proverbios 12:15.
aquí nos está hablando de una persona en particular que quizá no quiere ser mansa y humilde, ¿verdad? Que por el contrario sigue sus propios pensamientos. Dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. No seamos como esta persona que se describe en Proverbios, necio en su propia opinión, aferrarnos a nuestros propios pensamientos y creencias que tal vez son contrarias a lo que Dios nos dice, pero que además de todo nos causan tenemos una consecuencia de, de preocupaciones o de angustias o de querer tener el control, de caer en estrés, ¿verdad? Yo misma he pasado por un momento así. es- a veces soy una persona que quiero tener el control de las cosas y sin embargo no es posible. O sea, y a veces he ido delante de Dios y le he dicho, Señor, ayúdame, ¿verdad? Ayúdame en medio de esta situación, pero no estoy distinguiendo, no estoy discerniendo que es porque yo creo que yo tengo el control y yo debo solucionar ciertas cosas que no me corresponden. ¿Mm? En Proverbios 12:18 dice, hay hombre cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua del sabio es medicina. ¿Qué nos está diciendo aquí? ¿Qué vos podemos entender? Que nos está hablando el Señor, que a veces incluso con nuestras palabras podemos herir a otros, ¿verdad? Pero cuando somos sabios, cuando somos mansos, cuando somos humildes y nos tranquilizamos, podemos hablar y decir palabras sabias y a lo mejor incluso dar consuelo a través de a otras personas, ¿no? Que Dios usa nuestras vidas para dar consuelo. Y esto es lo que el Señor realmente quiere que esté sellado en nuestro corazón, que no seamos personas que no escuchemos. Dice la palabra de Dios, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen y nadie puede arrebatarlas de mi mano. Si me identifico como oveja del Señor, si yo digo soy su oveja, Él es mi pastor, ¿verdad? Em, Como en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Si yo digo el Señor es mi pastor, soy su oveja y escucho la voz de, de mi pastor cuando me llama y estoy en Él y le busco y le sigo, no solamente em, digo sí, Él es mi pastor, sino que lo sigo. Pero además de todo, me convierto en una persona que hace la palabra, ¿verdad? No solamente lo escucho y sé que debo perdonar o sé que debo ser compasivo, ¿no? Ya lo escuché quizá en muchas, en otras predicaciones, sino ahora me convierto en un hacedor de la palabra. Por eso cuando dice, me siguen, quiere decir, lo sigo porque hago lo que él hace, ¿verdad? O sea, no solamente lo sigo porque va caminando y voy atrás de él, sino veo lo que hace el pastor y yo hago también lo mismo, ¿no? Por eso dice el Señor, aprendan de mí que soy manso y humilde. O sea, sé como yo soy, te está invitando a que seas como él, porque solamente ahí encontrarás paz y descanso para tu alma. ¿M? Y nos dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Entonces, no solo, o sea, aquí además eso es una indicación, ¿verdad? No solo ser oidores, no solamente todos los días tal vez si tú te reúnes en una congregación, ¿no? Vas a una iglesia, no solamente llego y me siento y escucho y ya me voy y ya se me olvidó, ¿verdad? No. O sea, ahora ir al siguiente paso que es hacerlo, hacerlo. Es necesario obedecer lo que escuchamos, no tan solo oír. Porque si solo escucho, se quedó ahí como una enseñanza más y como algo que aprendí, pero no lo desarrollé, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba estudiando en la universidad, el profesor nos decía, de 20 alumnos que están en el salón, solamente un porcentaje muy pequeño
quizá un 30%, van a ejercer la carrera y el otro 70% van a hacer otra cosa completamente diferente a lo que están aprendiendo el día de hoy, ¿no? Y fue real, porque me he encontrado compañeros de la carrera que no hacen o que no ejercen lo que aprendieron durante 5 años de carrera universitaria, ¿no? Ellos no fueron hacedores, ellos escucharon otro aprendizaje e hicieron algo distinto. Lo mismo pasa con la palabra del Señor. Lo escuché, pero no lo hago. Entonces, no, esa semilla se quedó sin producir fruto, no produjo un fruto. Entonces, aquí es a donde viene el que, qué tipo de corazón o qué tipo, más bien, qué tipo de tierra hay en mi corazón. Si es una tierra fértil, ¿no? Donde se plantó esa semilla, donde escuché esa voz, se plantó, la regué y creció, o es una tierra que es infértil, donde solo llegó la semilla y sin embargo, pues no produjo un fruto. Aquí es a donde es importante que reflexionemos de cómo nosotros estamos viviendo en nuestra vida cotidiana con el Señor y si verdaderamente estoy escuchando su voz. Y quiero que recapitulemos este versículo, Isaías 55:3. Inclinad vuestro oído. Escuchemos bien, me encanta porque esto es como una indicación, pero no como a modo de obligación, ¿verdad? O de imposición de parte del Señor, sino como a modo de vengan, escuchen, ¿no? Dice, inclinad vuestro oído y venid a mí. O sea, pon atención, da el paso de fe, ven, ahora oí, escucha su palabra y vivirá vuestra alma. ¿Qué palabra es la que vamos a escuchar? ¿Qué palabra es la que vamos a escuchar? Pues la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios es la palabra que vamos a escuchar. Dice su palabra que es vida, sus palabras son vida, ¿no? Y que por tanto vivifican nuestra alma. Esto es lo que realmente el Señor quiere decirnos. Ahora, me encanta porque em, el Señor dice que seamos mansos y humildes. ¿Por qué recalco todo esto? Porque verdaderamente ahí es a donde vamos a encontrar nosotros ese descanso para nuestra alma. Realmente es ahí donde nosotros nos vamos a dar cuenta em, que no se trata solamente de creer que lo hago, o no se trata solamente de dejarle a Dios la responsabilidad, ¿verdad? De que Él sea quien me dé guía y dirección, sino que también hay una responsabilidad en mí de seguirlo y ejecutarlo, y de ejecutar y de obedecer su palabra, que seamos ovejas obedientes, ¿no? Entender que el Señor no es alguien que te va a condenar. Es más, si no lo hiciéramos, aún de todas maneras, Él tiene misericordia para con nosotros y nos habla con este amor de decir, ¿ok? Mis misericordias son nuevas cada mañana. Aún tenemos otra oportunidad, ¿verdad? ¿No? Porque dice, mis misericordias son nuevas cada mañana. No es una cuestión de algo que sea obligatorio, ¿verdad? Porque el Señor no nos obliga a nada, pero que la respuesta de nuestro corazón cuando decimos, yo amo al Señor o pertenezco al Señor, o quizá tú dices, no, yo no creo que Dios me ame. Justamente esa es una voz que tú estás escuchando que no viene de parte de Dios, porque dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? De tal manera te amó, ¿no? Si estás atravesando por un momento de preocupación o que te sientes solo o que tal vez sientes que no hay hacia dónde dirigirte, hacia dónde caminar. El Señor dice, pues, aunque tu padre y tu madre te abandonaran, yo seré tu padre y tu madre, ¿verdad? No, tú dependes de mí, no dependes de las personas en el exterior. Eso es
eso es aprender a escuchar su voz, ¿no? Y son palabras de esperanza, de vida. Por eso al principio te decía, oremos y digamos, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Que no nos olvidemos de las misericordias del Señor, que no nos olvidemos de que cada día podemos tomar de esta invitación y decir, sí, sí, yo acepto la invitación que tú haces a mi vida, Señor, de escucharte activamente, de poner atención a tu palabra, de ir más allá todavía de lo que yo puedo escuchar quizá en la predicación, ¿no? En los domingos o en la iglesia, ir más allá y yo dar este paso de decir, quiero conocer más de tu voz, ¿no? Aquí es a donde está la voz de Dios. En su palabra podemos encontrar, ¿verdad? A veces quisiéramos escuchar la voz audible del Señor y es verdad que podemos hacerlo también, pero la voz del Señor realmente la vamos a encontrar en su palabra. ¿Qué dice acerca de cómo vivir cotidianamente, de cómo amar, ¿no? De realmente amar, dice la palabra del Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, también me está diciendo, ámate, ¿verdad? Para que puedas amar a otras personas. Pero si yo no lo conozco, si no tengo una relación de intimidad con el Señor, si no trato de buscar a la fuente de agua viva, si todos los días no estoy intentando o más bien dando pasos en esta búsqueda y en esta comunión y en esta intimidad con el Señor y en este anhelo por conocerlo más, no voy a reconocer su voz el día que esté en una situación complicada donde haya voces a mi alrededor. No lo voy a distinguir, no, aunque diga mi nombre, no lo voy a escuchar. ¿Por qué? Porque voy a estar poniendo atención al de enfrente, al de al lado, al de atrás, ¿no? A todas esas voces que pueden estar todos los días intentando llevándome por otro camino. Porque eso es lo que sucede cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, no estamos en esta comunión y en esta unidad con Él. Entonces, las voces externas, todo lo que podemos, lo que hay a nuestro alrededor, nos va a llevar hacia otro camino. Y dice la palabra de Dios que esos son caminos de perdición, ¿no? Que todo es lícito y no todo me conviene y quizá yo estoy en un momento en donde debo tomar una decisión importante, pero y esta decisión la decisión mía, la que yo creo que es conforme a mis pensamientos, pues creo que es la correcta, ¿verdad? Pero dice el Señor, todo te es lícito, mas no todo te conviene, ¿no? Eh, pon atención aquí. ¿Te conviene tomar esta decisión? ¿Te conviene realmente? O escucha mi voz y sé una persona sabia, no como la persona que nos describe en Proverbios 12:15, ¿no? Que seas necio en tu propio entendimiento, ¿no? Más bien, sé como esta persona sabia que cuando hables, ¿verdad? Tus palabras sean como medicina y sé una persona mansa y humilde de corazón. Calmo, calmo, tranquilo. Dios tiene el control de todo y lo único que Él te dice es, ven y escucha mi voz y sígueme. Y sígueme. Y pues vamos a terminar este tiempo orando que esta palabra quede sellada en nuestro corazón, ¿verdad? Que realmente podamos abrazar esto que el Señor nos está hablando hoy y que de hoy en adelante, y si no lo hiciste ayer ya pasó, pero hoy puedes ir a buscar de su misericordia y decir, realmente quiero escucharte, quiero ser tu oveja y reconocerte. Señor, te damos tantas gracias en esta mañana por este tiempo, porque tú hablas a nuestro corazón, Señor, porque tú cada día nos estás invitando a venir a tu mesa, a comer de tu misericordia y de tu gracia. Te damos tantas gracias, Señor, porque tú estás, Señor, todos los días buscando que te escuchemos y que pongamos atención a lo que tú quieres hablarnos, aún en medio de las voces externas, en medio de las circunstancias cotidianas que a veces no logramos comprender, Señor. Queremos escucharte a ti. Queremos vivir, Señor, y ser las personas que inclinan
su rostro, inclinan su oído a ti y que vamos a ti y que te oímos y que Señor, te damos gracias porque por ello vive nuestra alma. Y gracias Señor por los pactos que haces con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues recuerda que nos vemos la siguiente semana en tu segmento Corazones Renovados aquí en Busco en Ti, Radio Online. Donde estás no es el final.